Pues hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, el pintor Juan Manuel Pérez, con su exposición Naturalezas, y nos encontramos en este momento, Juan Manuel, en el Centro Cultural Gaya Nuño. Lo primero, muchas gracias por acompañarnos y por mostrarnos estas maravillas que podemos ver ahora y que vamos a ver también en el Palacio de la Audiencia. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a vosotros por venir a hacer la información de este evento. Bueno, Juan Manuel, ¿a qué edad comenzaste a pintar? Cuéntanos un poquito tu trayectoria, ¿cómo comenzó todo? Pues esto es un don recibido, sin duda alguna, de nacimiento, descubierto a la edad de 10, 11 años, y para mí era fácil dibujar. Veía que para los compañeros de la escuela entonces no lo era tanto. Y de hecho ellos me pedían ayuda: oye, este dibujo que a mí no me sale, hazme tú las manos o la cara y demás. Bueno, así empezó. Yo me distraía, pasaba los ratos dibujando en casa, copiando láminas, entonces se copiaba, mientras los demás pues estaban en el frontón o jugando al fútbol o cosas de esas. Y yo me sentía a gusto haciendo aquello, y veía que para mí era fácil y me satisfacía el lograr reproducir aquellos dibujos más o menos bien. Juan Manuel, eres soriano, eres de Cabrejas del Pinar, pero te mudaste, me contaba, a los 11, 12 años, ¿no?, a Madrid, y ya... Primero a Logroño, al Seminario Salvatoriano de Logroño, y allí estuve prácticamente 5 años. Allí me dieron todas las facilidades para seguir con mi afición, facilidades de materiales, de temática, hacía los decorados de teatro, cuando hacían funciones de teatro, en fin, donde iba veían mi facilidad y me daban todo lo necesario para seguir dibujando y practicando. ¿Y después de Logroño ya te mudarías a Madrid? Sí. Inmediatamente después fui concretamente Manzanares el Real, población de Madrid, donde allí conocí a mi musa y esposa. Claro, y de ahí, ¿qué te hizo Madrid para empezar a dibujar aún más y llegar a crear cuadros de esta maravilla, de este realismo, hiperrealismo que me comentabas actualmente? Y sobre todo vamos a ver ahora también, vamos a ir comentando algunos cuadros que incluso se han llevado a concurso. Sí, en Madrid, bueno, primeramente en Manzanares el Real, pues allí tuve que aprender de forma autodidacta a manejar óleos, pinceles. Aquello era tanto penoso porque no había material, las telas, cogía una sábana, el primer cuadro lo monté sobre el marco de una ventana que quité de un edificio. En fin, ahora pues da un poco de apuro decir que arranqué una ventana para pintar un cuadro, pero era así, que el cuadro pesaba luego, claro, el marco era muy gordo, pero no había otra manera. Luego ya
La familia me ayudó a comprar material y dar mis primeros pasos. Primero con cuatro o cinco colores primarios, y porque económicamente el material de pintura es caro, entonces estabas con lo justo. Juan Manuel, al final es todo para seguir tu pasión, ¿verdad? Para seguir creando, seguir pintando, porque ¿cómo sientes esa necesidad de querer expresar todo lo que tienes dentro en tus cuadros? ¿Qué te lleva a eso? Pues ha sido un sentimiento, como te digo, desde muy temprana edad. Es algo que llevas dentro, es una necesidad, como puede ser el respirar. Cuando uno mira, vas buscando qué resulta bello para poder pintarlo. Y claro, te gustan muchas cosas, no se puede pintar todo, pero se queda ahí en la cabeza, ¿no? Y por eso, una vez terminados los estudios primarios, viendo que no podía hacer Bellas Artes, hice delineación, que era lo más parecido. La geometría se me daba muy bien y estudié delineación para arquitectura. Y me ha venido muy bien, lo he utilizado mucho, o bien para cuadros de arquitectura, en fin, en muchos sitios se ve. Y en algún esquema que se puede ver en el cuadro de Goya, un sistema ideado por mí, esquema con compás, pues se ve claramente pues, que la geometría y que la delineación me ha sido útil. Claro, al final justo nosotros estamos en una posición en la que tenemos al fondo ese cuadro El cautivo, que me contabas un poco cómo era un hombre que intenta salir de una especie de cárcel, ¿verdad? La cárcel que muchos de nosotros sentimos cuando estábamos en la pandemia. Ahí se ve mucho las líneas que me estabas expresando, seguro, de la geometría, porque es un cuerpo prácticamente perfecto, y esa simetría, que ¿cómo la consigue Juan Manuel? Pues de forma, para mí, muy natural. Es decir, no es un gran esfuerzo. Lo veo, debe ser que me lo implantaron ahí y no me cuesta trabajo. Naturalmente, tienes que emplear la técnica, entonces la técnica la vas enriqueciendo conforme van pasando los años y vas trabajando. Quizás hay otros cuadros donde se pueda apreciar más la técnica de la geometría y la delineación, pero siempre, al fin y al cabo, la tienes que utilizar. Sí. Juan Manuel, vamos a centrarnos ahora un poquito más sobre la exposición actual que vemos aquí en Soria, que has traído aquí para todos los sorianos, siendo tú también soriano, Naturalezas. Cuéntanos cómo se te ocurrió ese nombre. Sinceramente, a mí no se me ocurrió, me lo pusieron. Bueno, naturaleza es todo lo que contemplamos. Entonces, puesto que hago una pintura realista, pues todo lo que vemos, todo tiene su armonía y todo tiene su propia estructura y todo es útil para pintar. Yo pinto prácticamente lo que ve todo el mundo, por lo menos en este tipo de pintura. Hago otras cosas donde ya se sale un poco de lo que es puramente real, pero en este caso, en esta exposición, solo vamos a ver realidad. Has elegido 70 obras, algunas, como comentábamos al principio, han ganado un concurso, como podemos ver una que tenemos justo a tu izquierda, que veíamos Una cocinera. Háblanos un poquito más sobre ese cuadro que llevaste al concurso, me contabas, de BMW, y que incluso pudiste conocer, te dio un premio directamente la reina Sofía por ese cuadro. Cuéntanos un poquito más. Sí, es una imagen que quiere decir algo. El pintor puede pintar un paisaje y representar un bello paisaje, algo
emociona y que le va a gustar a la mayoría de la gente. Pero de vez en cuando quieres decir algo, quieres mandar un mensaje, quieres denunciar alguna cosa. La pintura ha de ir un poco más allá, de reflejar algo, sí, que es real, pero que no nos dice más. En este caso, representamos una cocinera, la modelo naturalmente, como siempre, Manoli, mi mujer, y está con una olla ya con el agua caliente, lista para cocer un repollo, pero este repollo no está a su alcance, está controlado por el dueño de este repollo, que lo sujeta con una cuerda y lo hará bajar cuando a él le convenga. Además, este sujeto está oculto, no se le ve, simplemente se le ven las manos, y encima las manos están enguantadas. Viene a representar la especulación, y por eso el título de la obra, ¿hasta cuándo? En interrogación, ¿hasta cuándo vamos a sufrir? Pues creo que lo vamos a sufrir siempre y lo vamos a seguir sufriendo. Juan Manuel, al final la pintura, desde que la conocemos, muchos de los cuadros de los mejores pintores que tenemos en el mundo, como puede ser Goya, Velázquez, Picasso, muchos han sido una denuncia, ¿verdad? Al final, los pintores también tenéis esa necesidad y esa importancia para el resto de denunciar ciertas cosas que vemos todos, ¿verdad? Pero con vuestro arte puede llegar mucho más allá y al final también llegarle a personas que toman decisiones importantes. Juan Manuel, no sé si te has sentido en esa necesidad de mostrarlo de esa forma. El definir a un artista, como te he dicho, no consiste solo en que se tenga una habilidad, ¿vale? Que yo nací con ella. Hay que tener, además de la habilidad, la sensibilidad. Y si tú no... si no te pones afín en las situaciones de la gente que te rodea, pues si eres tan frío que no te ves afectado por estas cosas, pues como persona poco se puede decir sobre esto. Por eso hay que aportar algo más, y en ese sentido, cuando yo he tenido la oportunidad, pues he denunciado cosas a mi manera y pienso que hay que hacerlo así. Naturaleza engloba también muchos cuadros, como podemos ver aquí, justo este detrás, El breve descanso, que me contabas que también era tu mujer. Bueno, ¿qué significa este cuadro? ¿Cómo la pillas en ese momento de querer retratarla de esta forma? Que además eso parece una imagen, una fotografía en un momento único, que se acaba de terminar el postre o el almuerzo, ¿verdad? Aquí el plátano lo acaba de terminar y se encuentra plácidamente dormida. Como casi todo, es fruto de la observación. Lo que más observa el artista es lo cotidiano, lo que ve un día, otro día, otro día. Las cosas se miran, se observan, siempre bajo el punto de vista de esto viene bien para pintarlo, quedaría bien, siempre con ese ojo que busca continuamente. Entonces, cuando miras, remiras un día, otro día algo, al principio a lo mejor no has caído en la cuenta, pero en un momento determinado dices, esto que estoy viendo todos los días parece que ya está dentro de mí y ya forma parte de mis pensamientos y de mis ideas, lo voy a reflejar. La dificultad venía en expresar esto desde un punto determinado. Desde la parte de abajo del suelo no daba idea, incluso si te venías aquí, el primer plano, que podría ser el pie, sería
un pie muy grande, se deformaría demasiado la figura. Entonces, poco a poco fui subiendo hacia arriba hasta que el techo ya no me permitía subir más. Y de hecho, pues tuve que hacer un montón de fotografías con la cámara pegada al techo y un poco a ciegas. Iba haciendo fotografías, veía, no vale, otra. Y más de 100 fotografías. Pero ocurre mucho cuando te ayudas la fotografía, porque no hay más remedio, nunca es una fotografía la que necesitas para el cuadro. Por lo menos en mi caso pueden ser 50, 60, 70, 80. Y luego todo eso te ayuda, pero tienes que tener una idea y un concepto claro para unir todo ese rompecabezas y armar el tema. Juan Manuel, una dilatada experiencia que al final nos hace ver cuadros de diferentes temáticas, ¿verdad? Hablábamos de aquí, de las pequeñas cosas cotidianas, de al final cuadros muy relevantes a nivel social, como El cautivo, y otro cuadro que también nos llama mucho la atención en esta muestra, en esta exposición Naturalezas, es El incendio de Notre Dame. No sé qué supuso para ti como artista ver que se hacían pedazos y que le están restaurando, pero al final no va a ser lo mismo que ha sido siempre. Bueno, llevan camino de ello, ¿eh? Lo están haciendo muy bien. Pues aquello me afectó muchísimo y me parecía increíble que pudiera estar ocurriendo una catástrofe de ese tamaño. Entonces lo seguí minuto a minuto conforme iba ocurriendo, ¿no? Luego, pues, ha habido artistas, por ejemplo, Turner, que es un pintor que siempre me ha gustado mucho y que ha representado incendios, ¿no? Y representas algo que ojalá no hubiera ocurrido nunca, pero que si lo miras, ya que ha ocurrido, con otro ojo, pues tiene su estética. Que al mismo tiempo puede ser crítica, hay que tener más cuidado con las cosas, hay que procurar que esto no pase. Y así surgió este cuadro. También me serví de multitud de imágenes, concretamente esa imagen no apareció en ningún sitio, es un compendio de imágenes con el edificio cuando estaba entero, para saber realmente la estructura, y luego lo vas adaptando a lo que ocurrió. Entonces, digamos, luego le meto yo fuego a mi manera, ¿no? Al final, cuadros únicos, diferentes, que además cada uno, algunos de ellos tienen su lugar, ¿verdad? Muchos de ellos, me contaba la Comunidad de Madrid, se encuentran, y entonces cuando termine esta exposición, que van a poder ver todos los sorianos hasta dentro de unos días, hasta el 10 de octubre, al final volverán a su lugar original. Sí, vuelven a su sitio. Concretamente, además, los dos cuadros de la Comunidad de Madrid me cuentan desde allí que están muy solicitados por consejeros o directores generales para que formen parte de la decoración de despachos o salas de reuniones. Y esto, pues, me halaga de que mis cuadros estén muy demandados. Porque al final tú cedes tus cuadros, pero algunos supongo que te los quedarás y tendrás muchos encargos, ¿verdad?, diariamente para seguir inundando las casas de tu arte. No es mi caso, soy autodidacta en todo, no tengo un agente que me venda mi pintura, yo simplemente pinto y produzco y voy almacenando. Y gracias a eso se puede hacer una exposición de 72 obras, pero que podían haber sido 150, porque partimos para esta exposición de un fondo de 220 obras. Entonces, si una institución se interesa por tu obra, como es el caso de los cuadros de la Comunidad de Madrid o estos dos que tenemos detrás de Albacete, pues claro, te halaga y te ayuda siempre para seguir trabajando. Pero no es el fin primordial, por lo menos en mi caso, tampoco lo necesito, gracias a Dios, el
el pintar para vender y convertir en dinero. Si ocurre, pues bienvenido sea, pero totalmente secundario. Bueno, Juan Manuel, te ha acompañado esta entrevista a tu hijo, que supongo que tendrá un papel fundamental, ¿verdad? Esa familia que nos acompaña en la vida de un pintor como tú, tantos años, ¿cómo ha influido él y toda tu familia? Además de tu esposa, que vemos pintada en la mayor parte de tus cuadros. Sí, pues los tengo a los pobres esclavizados. Todos tienen que pasar como modelos y Cristian, aquí presente desde bien pequeño, ya aparece en algunos cuadros, pero lo hacen de maravilla, lo hacen muy bien. Si no lo hicieran bien, pues claro, por más que quieras, no puedes llevarlo a cabo. Pero todos, cuando ha tocado el turno, han posado muy bien. En el caso del fisio, que aparece como paciente, otro hijo, el mayor, Óscar, y aquí está Cristina, y Laura no aparece en ninguno de estos, pero también aparece en otros cuadros. Al final es una influencia muy importante la que da la familia y la que da Soria, por eso estamos el día de hoy aquí para ver todos estos cuadros que estamos viendo en esta sala, en este Centro Cultural Gaya Nuño, y después nos vamos a desplazar a el Palacio de la Audiencia para ver esos cuadros característicos de paisajes, de monumentos específicos de aquí de la ciudad de Soria, que cómo ha influido en ti Soria. Siempre ha estado presente en el corazón, eso es lógico. Uno recuerda los tiempos de niñez, luego en verano pues siempre hemos ido viniendo y de hecho hay obra que esporádicamente he ido haciendo y allí en la Audiencia podremos verlo, como hay obra que se ha ido gestando desde hace bastantes años. Luego, cuando se ha dado el caso, por ejemplo, con el caso del ganado de la Serrana Negra, en peligro de extinción, yo he visto la oportunidad de ayudar a mi manera y entonces hice 4 cuadros relativos al tema de la ganadería, que fueron representados en una revista cárnica, Eurocarne, con la cual colaboro continuamente. Pues Juan Manuel, si te parece, vamos a levantarnos los dos y me va a llegar hasta el Palacio de la Audiencia y vamos a ver todo lo que nos queda por aquí por ver de esta gran exposición Naturaleza Seca, acompañando, que vamos a seguir contando y mostrando todos los cuadros de esta exposición. Vámonos.
Pues ahora nos hemos desplazado hasta aquí, hasta el Palacio de la Audiencia, para continuar con la exposición Naturalezas y sobre todo empezamos con un cuadro que se llama Cantera de Espejón y que es Juan Manuel, que sigue aquí con nosotros para todos nuestros espectadores que están viendo y que están siguiendo este reportaje, esta entrevista con Juan Manuel. Este es el cartel, ¿verdad?, de la exposición. Del catálogo, sí. Así lo eligieron como más significativo, realmente es llamativo por el cromatismo y luego viendo el cuadro en realidad, pues también queda bien. Yo no fui el que lo eligió tampoco, pero estoy de acuerdo en cómo lo hicieron. Juan Manuel, estamos aquí ya en el Palacio de la Audiencia para hablar sobre los cuadros de temática soriana. Tenemos paisajes, tenemos cantera y bueno, nos vamos a acercar un poquito más para la derecha, si nos sigue también el cámara, porque bueno, entre todos los cuadros tan especiales que podemos ver aquí, tenemos uno muy especial que es el Calvario. Explícanos un poco, Juan Manuel, cómo es todo y cómo decidiste pintar este cuadro. Bueno, soy muy admirador de Velázquez. Velázquez utilizó un taller de tapices para representar la fábula de Aracne, es decir, algo de tiempo pasado lo llevó a su tiempo. Algo así he querido hacer con este cuadro, que en sí representa un escultor que va a la cantera a elegir un trozo de mármol para esculpir posteriormente este Cristo. El procedimiento de buscar el trozo adecuado es moviéndolo mediante estos dos ayudantes que irán más hacia acá, más hacia allá, y que luego este operario con una caña, con una brocha, va a repasar el delineado, el contorno perforado que quedará impreso sobre la roca. Está acompañado por unas personas y aquí están los operarios de la cantera y sus dos ayudantes. Esto es lo que vemos en principio. Yo quiero que en principio también te pongas un momento así, porque para todos los que nos están viendo aquí, si él se pone de espaldas, le vemos un poco, ponte un momento de espaldas, y vemos este señor de aquí, verán una semejanza y es que te has pintado tú también a ti y sale aquí en este cuadro del Calvario. Sí, he aprovechado para hacer un autorretrato un poco disimulado, pero bueno, sí, ahí estoy. Y bueno, nos contaba un poco el cuadro, cómo lo vemos, pero claro, como decíamos antes, la interpretación es lo que importa. ¿Qué has querido demostrar con este óleo? Una vez representado al estilo, explicado lo que vemos realmente, y volviendo a Velázquez, pues entonces nos vamos tiempo atrás. Y el título, que es Calvario, lo dice todo. Se puede traspolar al Calvario, donde está Cristo, por supuesto, ladrón bueno a la derecha, ladrón malo a la izquierda, los soldados que custodiaban el Calvario, incluso el soldado que pudo dar la lanzada en el costado al Cristo, y tres mujeres, que son las tres Marías que estuvieron siempre en el Calvario acompañando a Cristo, junto al apóstol San Juan. Aquí, de estas tres mujeres, hay una que mira directamente al espectador con gesto duro o de reproche, que como volviéndose a todo el gentío que había allí contemplando el Calvario, les diría: mirad lo que habéis hecho. A mí me decíais esto y aquello, representando a María Magdalena, y vosotros, ¿qué sois? Es el gesto de reproche y de comunicación con el espectador. Al final, Juan Manuel, vemos también una parte, ¿verdad?, que me hablabas aquí justo a la derecha del cuadro, de la túnica, de la sábana santa. Es un pequeño fragmento de lo que se puede ver en la impresión de la sábana santa que está en Turín. Es un juego aprovechando las formas de la roca, un capricho. ¿Cómo se te ocurrió a ti hacer un cuadro así? No sé si también tu época, que nos contaba al principio en el seminario en Logroño, te ha influido también en temas un poquito más religiosos, pero al mismo tiempo traerlo a la realidad que vivimos hoy en día.
Sí, es verdad que en aquella época yo me cogía los evangelios y decía, esto se puede pintar, y este otro episodio se puede pintar, y este otro también, y el otro, todo era pintar. Todos los pintores han representado episodios del evangelio, desde Rembrandt y, en fin, el propio Velázquez, las visitas de Marta y María, me parece recordar. Todos han pintado algún episodio del Evangelio. Y yo, contemplando la cantera, pues surge una pequeña idea, la vas madurando hasta que ya llegas a una conclusión y a una situación concreta con un número determinado de personas. Pude reunirlos con gente del pueblo que se prestaron muy amablemente y con mucho oficio, aunque eran novatos, y me ha quedado algo que era lo que yo buscaba. Me he quedado muy satisfecho del resultado. Los cuadros que podemos ver aquí en el Palacio de la Audiencia son de estos últimos años, ¿verdad? En los que estamos viendo, este es justo del año 2022-2023, justo ya de este año, el cuadro que hemos visto también de la cantera de Espejón 2022. Vemos que estos cuadros... Bastante diferencia de años, hay unos de época temprana, porque ya digo que mi conexión con Soria, pues aunque no estaba aquí, pues siempre ha estado en el pensamiento. Entonces algunos temas ya vienen de lejos. Claro, pero últimamente vemos como estos años Soria se ve que ha influido un poquito más en ti, o tú estás influyendo bastante en Soria, como podemos ver esta exposición, y nos trasladamos alrededor de toda esta planta y la de abajo a diferentes lugares y momentos y estaciones, como podemos ver un poco más adelante en una nevada, y atrás también vemos un paisaje maravilloso de Soria. Sí, precisamente de la Filomena. Era una nevada considerable y me pareció una excusa buena para representar aquel mismo paisaje que veremos posteriormente en época de otoño y contemplar cómo la circunstancia de la nieve cambia completamente un paisaje y lo hace desconocido y novedoso. Manuel, vamos a hablar un poquito desde aquí, después nos acercaremos un poco más, va a mostrar también la cámara, al final ese cuadro que se puede ver desde aquí, nada más entrar en el Palacio de la Audiencia, llama muchísimo la atención, vemos los nenúfares en el agua. Bueno, cuéntame cómo se te ocurrió hacer ese cuadro tan maravilloso, en qué estación se puede situar y en qué lugar específico de Soria. El cuadro representa el río Ebrillos, del Pinar, cerca de Cabrejas del Pinar, y yo no descubrí el sitio, me lo descubrió mi hijo Cristian, que recorriendo con la bici todos esos lugares me dijo: papá, quiero que conozcas un sitio que he visto que creo que te puede gustar. Y efectivamente, en cuanto lo vi, me pareció maravilloso. Lo tenía todo, los nenúfares, una charca grande, el reflejo de la parte de arriba del pinar, casi como si fuera un espejo, los contrastes entre los troncos de los pinos, el verde, todo, o sea, era perfecto. Y luego, posteriormente, de las muchas visitas que hice a este sitio, pues vi un pescador pescando cangrejos, es también lo propio de la tierra y del lugar, y decidí incorporarlo para también dar un poco relación de tamaño y reflejar una costumbre que se hace aquí, el pescar cangrejos.
Pues continuamos esta exposición ahora con un cuadro muy especial, Fiesta de la Blanca, de Cadrejas del Pinar, de tu pueblo, el que te vio nacer, al que dejaste a los 11 años, pero que siempre sigues recordando y sigues pintando como vemos esta exposición. Cuéntanos un poco acerca de este cuadro titulado Fiesta de la Blanca. Este cuadro lo empecé en base a unas fotografías que realicé de la festividad en el año 1982. Siempre es lo mismo, más o menos el mismo operativo en cuanto a los pendones que se sacan, la gente que acude, con la variante de la luz que toque cada día. Este era un día luminoso, como suele ocurrir en el mes de julio, y en base a esas fotografías, en el año 1999, muy posteriormente, yo empecé el cuadro. En aquella época todavía el olmo estaba entero, luego posteriormente se secó, y aquí está reflejada la gente de forma muy somera, la gente que en aquella época vivía en Cabrejas o acudía de los pueblos de alrededor, pero que a pesar de la brevedad de la descripción se reconoce a varios de ellos, lo mismo que ocurre con el cuadro del Mayo. Vemos además unos colores muy vivos, ¿verdad? Los de esos pendones, esas banderas, un rojo muy vivo. Cuando nos alejamos, además, yo creo que es una de las cosas que más destacan. No sé cómo conseguiste un rojo tan intenso y tan diferente a otros que estamos acostumbrados a ver. Sí, es un rojo difícil de conseguir. Hice varias pruebas y al final lo conseguí a base de transparencias. Utilizar el rojo de forma en opaco, por muy puro y limpio que fuera el color, no salía. Entonces, por transparencia, desde abajo, como si fuera un cristal, fue saliendo ese color y la verdad que quedó muy de mi gusto y satisfecho. Manuel, si venimos un poquito más por aquí, vemos que, como estábamos comentando, como vemos aquí en la audiencia estos cuadros dedicados a Soria, vemos fiestas, vemos paisaje y vemos mucha gente, ¿verdad? Porque un poquito por aquí podemos ver aquí un señor mayor y aquí vemos un pastor, ¿verdad? También a nuestra izquierda con las cabras. Paisaje muy típico, fotos muy típicas, ¿verdad? Que podemos ver en nuestro día a día aquí en Soria y que no se ven en otras partes de España. Sí, Cabrejas del Pinar, ya el propio nombre lo dice, siempre en todas las casas solía haber cabras que se soltaban por la mañana y un cabrero las llevaba al monte y luego regresaban. Es una imagen que yo la vi desde niño multitud de veces y entonces incluso la anatomía y la presencia de estos animales me era muy familiar y me era fácil pintarlo. Y esto es lo que más o menos viene a representar un cabrero en el monte con un rebaño, con la luz de la mañana. ¿Estos cuadros te ha hecho falta hacer alguna foto o las tenías en tu memoria, en tu imagen desde siempre? No, es necesario hacer fotografías, es decir, por muy bien que sepas dibujar, llegar a la realidad y con este movimiento de cabras que hay al lado y demás, te tienes que ayudar de la fotografía. Pero vamos, no obstante, también llegar a estas ampliaciones grandes pues tiene una dificultad. Pero yo he quedado satisfecho. Creo que está muy conseguido, como hablábamos al principio. Al final son cuadros muy realistas, llegando al hiperrealismo de la gente por aquí. Si seguimos viendo la gente que se acerque, que se siga acercando a esta exposición hasta el 12 de octubre, como hemos dicho, está disponible en Gaya Nuño y aquí en el Palacio de la Audiencia, diferentes temáticas, diferentes cuadros. Y hoy queremos terminar con un cuadro muy especial, el cuadro de Goya, que yo creo que la mayor parte de los sorianos además lo conoce, Juan Manuel, ¿verdad? Los torreznos de Goya, la venta nueva. Se ha hecho muy popular la imagen, repetida en publicidad, en prensa, constantemente. La primera vez que se presentó el cuadro fue en IFEMA de Madrid, con motivo de la primera feria de Meat Attraction, y allí es donde se dio a conocer y vino enseguida para Soria.
Este cuadro... Cuéntanos un poco, Juan Manuel, vente por aquí un poquito conmigo, vamos a ponernos a la derecha. Cuéntame un poco cómo te inspiraste para realizarlo. Yo estaba comiendo en la Venta Nueva, no conocía ni a Goya ni a su hijo, y que fueron los que me facilitaron el trabajo para hacerlo. Estaba comiendo y la vi pasar fugazmente con una bandeja grande de torreznos, y fue un segundo y yo creo que lo que he visto está muy bien. Entonces seguí atento para volver a verla pasar y ya lo tuve seguro. Digo, esto quiero pintarlo, quiero hacerlo. Hablé con su hijo, y me presenté como pintor artístico de Cabrejas del Pinar, le manifesté mi intención y dice, nosotros te ayudaremos en lo que haga falta. Y así lo hicieron. Fue una sesión muy larga de fotografía, porque yo había visto algo, pero no sabía exactamente cómo enfocarlo y cómo cuadrarlo. Y a resultas de esa sesión, aunque cuando tú estás fotografiando, hay un momento, hay un instante en que dices, esto ya lo tengo, ya sé lo que es. Pues efectivamente luego se hizo la selección y llegamos a este punto y lo hice, traté de reflejarla a ella lo más fiel posible, creo que lo conseguí, y representar los torreznos pues tal como son, que no dieran lugar a confundirse con otra cosa. Entonces en ese trabajo se empezó por un realismo que acabó en hiperrealismo, porque yo no veía otra salida. Al final me comentaba lo difícil, ¿verdad?, que si vemos aquí, voy a poner mi dedo cerca, las burbujitas, esas que sentimos cuando nos metemos en el torreno y hace clac. Sí. Conseguir dibujar eso es algo bastante complicado. Sí, costó lo suyo, porque ya digo, primero empecé con pinceladas más amplias, pero aquello daba lugar a confusión con otro tipo de producto, podía confundirse con rosquillas u otra cosa. Y al final, a base de trabajo, llegué a este resultado que ya lo di por bueno. Manuel, vemos además aquí al lado del cuadro de los torreznos de Goya cómo está el boceto con las medidas exactas que utilizaste para pintarlo, ¿verdad? No sé si son las líneas de las que hablabas, de las que nos hablaba al principio de la entrevista. Sí, es un procedimiento que sustituye a la cuadrícula, por ejemplo. La cuadrícula es el sistema tradicional para ampliar una figura desde un tamaño pequeño y trasladarlo a un cuadro. Yo empecé a desarrollar en mi interés por la geometría, desarrollé este sistema a base de compás y llegué a la conclusión de que me daba mucha más exactitud que la propia cuadrícula, y lo apliqué tanto en este cuadro como en el que hemos visto de Antonio López pintando con el título de Punto de Mira. Y en aquel caso todavía son visibles algunas de las líneas a lápiz utilizando este procedimiento. Aquí, sin embargo, no se perciben porque quise ocultarlas y están ocultas. Bueno, Juan Manuel, pues hasta aquí llega nuestra entrevista del día de hoy. Yo creo que todos los espectadores, todos los que están viendo en este momento Canal 9, han podido observar muchos de tus cuadros. Es verdad que algunos se nos han quedado en el tintero, pero para ver toda la exposición naturaleza van a tener que venir, van a tener que acercarse, lo mismo te encontrarán y podrán hablar contigo y podrás contarle algunas de las cosas que me has contado hoy a mí, o lo mismo no estás, así que pero pueden seguir viendo tus cuadros. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por mostrarnos esta exposición tan maravillosa, naturaleza, inspirada en Soria, pero inspirada también en toda tu vida. Y no sé si quieres decir unas últimas palabras sobre la exposición y sobre la gente que le queda todavía por venir a verla. Bueno, manifestaros mi agradecimiento por la divulgación, que también es necesario, y mi agradecimiento a quien promovió la exposición, que fue la Asociación Cultural Berenzuela de Cabrejas del Pinar. Ellos son los que tuvieron el empeño de hacerlo, y luego, por supuesto, la aceptación
de todos los condicionantes y todo lo necesario para llevar a cabo una exposición tan compleja, que al fin y al cabo son 3 salas, y todo esto se pudo llevar a cabo gracias al Ayuntamiento de Soria, que se brindó y facilitó absolutamente todo para llegar a este resultado. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por mostrarnos tus cuadros. Que sigas pintando muchos años más, porque necesitamos seguir viendo estos cuadros, este hiperrealismo que nos acerca a la realidad social que vivimos en España y también aquí en Soria. Así que esperamos tenerte muy pronto también por nuestro programa, seguir sin perderte la pista, y muchas gracias por el día de hoy, por explicarnos todo lo que nos has contado. Gracias a vosotros, y os aseguro que seguiré pintando. Muchas gracias.